pacientes. Y con alegría y entusiasmo, personas con discapacidad compartieron su arte con trabajadores del Congreso y el público en general, demostrando su espíritu emprendedor. En el hall del edificio Luis Alberto Sánchez del Congreso de la República se realizó la esperada feria artesanal impulsada por el despacho del congresista Roberto Camiche y el Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores con Discapacidad Sinutradis, donde estuvieron presentes más de 20 personas, entre ellos artesanos y emprendedores con discapacidad, quienes demostraron que con esfuerzo, motivación y talento pueden seguir contribuyendo a la economía del país. El legislador de Alianza para el Progreso es uno de los congresistas quien está impulsando esta importante feria, junto a los representantes de Sinutradis, donde vienen promoviendo y gestionando espacios para el desarrollo de más personas con discapacidad. Esta feria tiene como finalidad apoyar el emprendimiento explotando las habilidades de estas personas que día a día luchan por seguir forjando un destino diferente. En ella se pueden adquirir productos desde tarjetas de dedicatoria realizada con material reciclable hasta bisutería fina, joyerías de plata, arte en vidrio, carteras y bolsos en fibra vegetal y muchos otros productos. Cabe recalcar que el Congreso de la República viene legislando a favor de las personas con discapacidad y se vienen presentando más de 100 proyectos de ley, una labor que resalta y empodera a estas personas que luchan diariamente para salir adelante. Ellos se encuentran hasta el día viernes 21 de febrero en el edificio Luis Alberto Sánchez en el Jirón Guayaga 358, Cercado de Lima. Ven y acércate, porque el Congreso es de puertas abiertas a todo el Perú y contribuye al cambio. Y llegó el momento de despedirnos, pero quédate porque ya viene Parla Joven. Muchas gracias.